Saludos amigos. El 7 de noviembre se han cumplido 103 años desde aquella gigantesca epopeya revolucionaria que estremeció al mundo, cuando los trabajadores y campesinos rusos tomaron el cielo por asalto. La revolución bolchevique fue el acontecimiento político más importante del siglo XX, un siglo que comenzó en 1917 y terminó abruptamente en 1992 con la desintegración del primer Estado socialista. La Revolución rusa no fue un acto fortuito, casual, sino que fue el resultado de todo un proceso histórico que vivió Europa a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y que tuvo a la Rusia zarista como el epicentro de ese movimiento revolucionario que condujo al nacimiento del primer Estado de obreros y campesinos. El 7 de noviembre, el proletariado ruso, bajo la consigna "todo el poder a los soviets", tomó el Palacio de Invierno y el mundo se estremeció. Por primera vez en la historia, un pueblo hambriento, ignorante y sometido durante siglos a una de las más crueles explotaciones por parte de un régimen despótico y sanguinario, como fueron el imperio de los zares, conquistaba el poder. Los bolcheviques no hicieron la revolución para limpiar sus pecados, conquistar un lugar en el cielo o gozar de la felicidad eterna. No. La revolución proletaria fue una obra humana de los explotados y marginados del mundo en uno de los países más atrasados de Europa. Una revolución hecha para satisfacer las demandas de un pueblo que exigían pan, trabajo, tierra y paz. Víctor Sergey, el famoso historiador ruso, en su libro El año 1 de la Revolución Rusa, escrito en 1930, describe del siguiente modo la situación que vivían los trabajadores antes de la revolución. Este proletariado vivía en una situación miserable. Los tejedores de la región de Moscú vivían casi siempre en la misma fábrica y dormían en los talleres. En una misma habitación se hacinaban varias familias. En las ciudades, toda una población paupérrima se alojaba en sótanos. La mortalidad infantil era allí espantosa. La jornada de trabajo no tenía límites. Era frecuente la jornada de 14 horas. Esta situación de miseria se agravó con las terribles consecuencias producidas por la Primera Guerra Mundial. El Estado ruso se encontraba a un paso del colapso total. Su economía estaba totalmente destruida, el ejército derrotado. Los soldados se negaban a ir al frente de batalla. El hambre y la desesperación cundían en las grandes ciudades, y el gobierno zarista se mostraba incapaz para atender las demandas del pueblo. En medio de esa crisis que vivía el despótico régimen zarista, la lucha por el poder pasó a primer plano. La burguesía y el proletariado ruso pusieron en tensión todas sus fuerzas, y en una lucha abierta se enfrentaron en una disputa por el poder. Era un momento cumbre en la historia mundial donde una de las dos clases sociales estaba condenada a abandonar su lugar en la historia. En esos momentos históricos de grandes convulsiones sociales emergió la figura de Lenin, como el gran estratega, ideólogo y máximo dirigente de los bolcheviques rusos que condujo al triunfo de la revolución proletaria. Lenin fundó el partido bolchevique, organizó a la clase, le dotó de un programa y señaló el camino a seguir. La revolución inauguraba una nueva época y Rusia entraba en un mundo nuevo y desconocido donde todo estaba para hacerse. El viejo mar pensaba que la revolución socialista se iba a dar a un país altamente desarrollado, como Inglaterra o Alemania. Lenin creía firmemente que la revolución bolchevique no era más que el primer eslabón que iba a desencadenar la revolución mundial. Sin embargo, la historia transitó por otros caminos inéditos y complejos. Los comunistas rusos hacia adelante no tenían nada, y hacia atrás solo el recuerdo sangriento de revoluciones ahogadas a sangre y fuego. Contra las fatalidades de la historia, la revolución bolchevique había triunfado en cuestión de días. Ahora venía lo más difícil, hacer realidad los sueños. Cuando por fin alcanzaron la victoria, escribe Isaac Deutsch,
historiador político, descubrieron que la Rusia revolucionaria se había excedido y se hallaba en el fondo de un pozo horrible. Ninguna otra nación había seguido su ejemplo revolucionario. Rodeada por un mundo hostil, o en el mejor de los casos indiferentes, Rusia se hallaba sola, desangrada, hambrienta, consumida por las enfermedades y abrumada por el abatimiento. Entre el hedor de la sangre y la muerte, su pueblo luchaba ferozmente por un poco de aire, por un débil destello de luz, por un trozo de pan. ¿Es este, se preguntaba, el reino de la libertad? ¿Es aquí a donde nos ha llevado el gran salto? Lograr la paz con Alemania fue el primer objetivo del nuevo Estado socialista que luchaba por nacer entre los escombros de un imperio en ruinas, y a la vez fue el primer gran debate que mostró las grandes divergencias que existían entre los bolcheviques. Lenin era firme partidario de acabar la guerra con Alemania, mientras que Trotsky y Bukharin se oponían, aduciendo que firmar la paz con Alemania era una traición a la revolución mundial. Finalmente, los bolcheviques optaron por la paz. Las palabras de Trotsky: "No hemos derrotado al zar y a la burguesía para arrodillarnos ante el Kaiser", anunciaban la tormenta que años después puso en peligro a la revolución bolchevique. En 1918 estalló la guerra civil. Las fuerzas zaristas, apoyadas por las potencias imperialistas, lograron reagruparse y amenazaron al nuevo poder soviético. Los japoneses habían atacado Siberia y ocupado Vladivostok. Los alemanes habían reprimido la revolución finlandesa y obligado a la flota rusa a retirarse del Golfo de Finlandia. También habían ocupado toda Ucrania, Crimea y las costas del Mar Negro y del Azov. Los británicos y los franceses habían desembarcado en Murmansk. La Legión Checa se había alzado contra los soviets. Estimulada por las intervenciones extranjeras, las fuerzas antirrevolucionarias rusas habían reanudado la lucha a muerte, supeditando a ella todos los principios y escrúpulos. En 1922, el recientemente formado Ejército Rojo tomaba el control de los últimos reductos que estaban ocupados por las fuerzas antirrevolucionarias. La sangrienta guerra civil llegaba a su fin. El poder de los soviets había pasado la prueba de fuego. Finalmente, los bolcheviques tenían la posibilidad de construir el socialismo en paz. Lamentablemente, el ocaso de estas ilusiones coincidió con la enfermedad y muerte de Lenin. La desaparición física del histórico dirigente bolchevique significó el reinicio de esa vieja disputa al interior del Partido Comunista. Esta vez, entre los partidarios de la Revolución Mundial y los que sostenían la posibilidad de construir el socialismo en un solo país. La lucha por el poder, desatado entre 1924 hasta 1936, va a desangrar de nuevo a los comunistas rusos. Trotsky, derrotado, parte al exilio en 1929. Stalin afirma su liderazgo y la Alemania fascista se prepara para invadir a la Unión Soviética. Sobre esto y otros temas estaremos hablando en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima, amigos.